En el corazón del siglo I, cuando la Iglesia cristiana aún luchaba por afirmarse en un mundo hostil, un hombre desconocido para muchos dejó una huella imborrable. La historia de San Evaristo comienza con una tarea monumental: enfrentar los desafíos internos y externos de una Iglesia emergente, consolidando su estructura en un momento en que la persecución amenazaba su existencia. ¿Cómo logró este humilde sucesor de Pedro mantener a la comunidad unida y fortalecida? La respuesta radica en su profunda fe y liderazgo, que lo llevarían a desempeñar un papel clave en una misión que cambiaría el curso de la Iglesia para siempre. San Evaristo nació en una familia de origen judío-griego en la ciudad de Belén, en una época en la que el Imperio romano veía con recelo cualquier movimiento religioso que desafiara su autoridad. Desde muy joven, Evaristo se destacó por su inteligencia y humildad. Aunque su entorno estaba plagado de tensiones sociales y culturales, su espíritu buscaba algo más allá de los límites impuestos por el mundo terrenal. Fue su padre, un comerciante próspero, quien le brindó una educación basada en la filosofía griega y en las tradiciones judías, lo que moldeó su carácter y avivó en él una inquietud espiritual que, al principio, él mismo no comprendía del todo. El momento de su conversión fue como un rayo en medio de la tormenta. Tras escuchar las enseñanzas de los primeros discípulos de Jesús, Evaristo sintió que su vida nunca volvería a ser la misma. Aquel mensaje de amor y redención resonó en su alma de manera tan profunda que decidió abandonar la comodidad de su hogar y su prometedora carrera en el comercio para seguir los pasos del Evangelio. Su encuentro con la comunidad cristiana de Roma fue decisivo. Allí, entre los perseguidos y los mártires, Evaristo encontró su verdadera vocación como pastor de almas. En su vida adulta, Evaristo enfrentó enormes desafíos. Roma, en ese entonces, era una ciudad hostil hacia los cristianos. Las autoridades imperiales no cesaban en su intento de erradicar la nueva fe, y la comunidad vivía bajo constante amenaza de denuncia y muerte. Sin embargo, Evaristo, con una valentía inquebrantable, asumió el liderazgo de la Iglesia como obispo y luego como papa. Fue durante su pontificado que fortaleció la organización interna de la Iglesia, instituyendo los primeros diaconados permanentes y designando presbíteros para las diversas comunidades, asegurando así una estructura sólida que permitiría a la Iglesia subsistir en medio de la adversidad. San Evaristo es también recordado por su fervor en la defensa de la fe frente a las corrientes gnósticas que amenazaban con desvirtuar el mensaje de Cristo. En sus predicaciones no solo enseñaba con sabiduría, sino que también confortaba a los perseguidos, animándolos a no perder la esperanza. Su liderazgo espiritual se convirtió en un faro para aquellos que vivían en la sombra del martirio, y su figura comenzó a adquirir un aire casi legendario entre los primeros cristianos. El final de la vida de San Evaristo no fue menos heroico. Se dice que murió mártir, aunque los detalles exactos de su muerte se han perdido en la historia. Lo que sí permanece es el legado de un hombre que, con su humildad y entrega, consolidó las bases de la Iglesia primitiva. Aquel evento intrigante mencionado al principio, la misión de mantener la cohesión y la estructura de la Iglesia bajo la amenaza constante, revela toda su magnitud al considerar que, sin el liderazgo firme de Evaristo, es posible que la Iglesia no hubiera sobrevivido sus primeros siglos. Hoy, San Evaristo es venerado como un ejemplo de fe y coraje. Aunque su figura ha quedado parcialmente opacada por otros nombres más célebres de la historia cristiana, su legado sigue vivo en la estructura misma de la Iglesia que él ayudó a moldear. Su memoria nos inspira a perseverar en tiempos difíciles, recordándonos que